fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico para hacer posible la publicación que hoy se presenta. Discurrir sobre los aspectos relevantes de la dimensión ecológica y estética del paisaje desde una perspectiva teórica y conceptual nos invita a reflexionar sobre su interacción con el medio urbano y todos aquellos actores involucrados en ellos. Así, este texto nos adentra en un panorama donde confluyen las relaciones existentes entre los ecosistemas naturales y su intrínseca relación con las diferentes realidades socioculturales, cuyo resultado es perceptible en las formas de hablar del entorno urbano. Para comenzar a dilucidar el tema, los autores definen en el primer capítulo al paisaje como una organización espacial conformada por 3 sistemas: el ecológico, el polisensorial y el sociocultural. Presentan también un primer acercamiento conceptual y teórico del mismo a partir de los trabajos de autores como Alejandro Cabeza, Óscar Olea, Aldo Rossi, Kevin Lynch, Saldarriaga o César Naselli, entre otros. Para ello, hacen un recorrido histórico donde muestran cómo la concepción del paisaje urbano ha evolucionado a lo largo del tiempo. A partir de aquí, se analiza desde el enfoque de la ecoestética, la cual lo define como creación y producto, tanto individual como colectivo, donde se produce una realidad físico-espacial. Para ello abordan diferentes perspectivas: la valoración ecológica, la cultural y la estética. En el capítulo segundo, hacen una revisión de la dimensión ecoestética del paisaje urbano, visto ahora como la fusión de las ciencias del comportamiento y las ambientales, donde se hace hincapié en la necesidad de considerar la naturaleza y la cultura como procesos interrelacionados, los cuales deben considerar la función, la percepción sensorial y los significados. Conceptos como la visibilidad, temporalidad, reiteración y expresión son también analizados, así como las dimensiones estéticas habitualmente utilizadas para expresar preferencias estéticas de paisajes, la física, artística y psicológica. Finalmente, presentan diferentes propuestas metodológicas enfocadas en 4 aspectos básicos: el estudio de las condiciones físicas y ecológicas del paisaje, de las condiciones humanas y perceptivas, ecoambiental de los elementos del paisaje y de los factores socioespaciales y de cultura urbana. En el capítulo tercero se estudian las condiciones físicas y ecológicas del paisaje desde su forma urbana. Partiendo de las 5 corrientes propuestas por Levy para el estudio de la forma urbana, se revisan los tipos de morfología planteados: de la trama urbana, de la traza, del espacio urbano, de espacio ambiental y del espacio visual. Se proponen también los materiales y métodos a utilizar para revisar el caso de estudio: un asentamiento popular de origen irregular ubicado en la ciudad de León, Guanajuato, denominado Piletas 4. Para ello se plantean el análisis de la forma física, la estructura espacial, cualidades urbanas, así como diferentes categorías de análisis y variables para el estudio. Aplicando la metodología propuesta, presentan diferentes indicadores y hallazgos encontrados en la zona, donde muestran las conclusiones del análisis de la forma urbana como un elemento que contribuye a fortalecer la identidad, estructura y significado de los espacios urbanos en sus diferentes etapas de consolidación. En el estudio de las condiciones humanas y perceptivas, imaginarios y representaciones sociales, 4º capítulo del libro, se considera a la ciudad como un territorio que se transita, se habita, se padece, se disfruta y se interpreta. Mientras el paisaje es un territorio donde se conjuntan las diversas percepciones de sus habitantes, se reflejan sus actores, fenómenos, procesos, sucesos, es decir, las instancias que conforman la vida urbana. En este caso, recurren a la metodología propuesta por el doctor Benito Narváez Tijerina para realizar la investigación, quien explora las dimensiones del dibujo espontáneo con el que los habitantes describen su entorno, estableciendo las relaciones de esa clase de representaciones con los rasgos edificados del paisaje para evidenciar las relaciones entre la morfogénesis de la ciudad imaginaria y la ciudad real. Tomando como caso de estudio la plazuela de San Fernando de la ciudad de Guanajuato, se plantean indicadores y revisan hallazgos, donde a partir de los estudios basados en los imaginarios urbanos, se facilita la comprensión de modelos de apropiación y significación entre los usuarios y el paisaje urbano.
En el quinto capítulo, estudio de las condiciones ecoambientales, descriptores visuales y físicos, destacan el análisis y la síntesis de la información proveniente de los sistemas humanos y naturales, los cuales acentúan la importancia sobre la determinación de patrones y funciones del paisaje. Aquí, la dimensión ecoambiental integra elementos a analizar desde dos perspectivas. Una física espacial, observada en los conjuntos y elementos, tiene un carácter objetivo. Otra, visual y psicológica, la cual depende en gran medida de la valoración hecha por la persona que percibe el paisaje. Habiendo aplicado esta metodología en el centro histórico de la ciudad de Guanajuato, se presenta, como en los casos anteriores, indicadores y hallazgos. Sin embargo, deben considerarse bien los primeros, pues proporcionan las herramientas operativas para evaluar el estado de la calidad visual del paisaje urbano, mientras sus descriptores otorgan una visión integral conceptual que da lugar a la identidad. En el capítulo sexto, estudio de los factores socioespaciales y de cultura urbana, prácticas sociales, el término socioespacial refiere a las actividades e idiosincrasia de las personas que la habitan, las cuales inciden directamente en su comportamiento y en sus prácticas sociales. Realizada esta investigación a lo largo de la Avenida Juárez del Centro Histórico de Guanajuato Capital, los autores proponen el uso de gradientes de influencia transversales, donde como resultado de la propuesta metodológica se identifican aquellos factores en la configuración del borde público-privado relacionados con el contexto, tanto en el sentido físico como en el sentido social. En las conclusiones se destaca la necesidad de analizar el paisaje desde la interdisciplina, donde la perspectiva ecoestética constituye una experiencia perceptual completa al considerar al hombre y su entorno de manera conjunta. Al ser la finalidad de esta investigación realizar una lectura de las transiciones y cambios producidos por los fenómenos urbanos en la configuración del paisaje dentro de la ciudad, el texto nos invita a reflexionar sobre la conciencia ecológica y la creación de nuevos significados sociales en torno a las formas de vivir y a las relaciones complejas producto de la vida urbana actual. No me queda más que agradecer nuevamente el que me hayan invitado a presentar este libro y invito a todos los alumnos y a quienes nos están acompañando hoy a que lean el texto. Es sumamente interesante y me parece que es un ejemplo del esfuerzo que debemos de hacer siempre por colaborar con nuestros colegas de otras universidades, porque yo creo que compartir el conocimiento siempre va a enriquecer lo que nosotros aprendemos cada día. Entonces, para los chicos, yo creo que participar en los veranos de la investigación, en los intercambios académicos, intercambios nacionales o internacionales, siempre va a ser una experiencia que compartirla con los demás siempre va a ser útil para enriquecer lo que conocemos hasta ahora. Muchas gracias a todos y felicidades a los autores. Gracias. Gracias, Carmina, muy amable por tus comentarios y sobre todo esta introducción que muy bien nos hace sobre la descripción del libro con sus diferentes capítulos. Ya en su momento particularizarán tanto el doctor Alejandro como el doctor Alberto. Y bueno, yo quiero seguir haciendo énfasis de la importancia de este tipo de publicaciones, así como bien comenta la doctora Carmina, aparte de la vinculación con otros colegas profesionistas de otras universidades, pues la aportación que se hace en estos términos y sobre todo en esta área del paisaje que pues apenas empieza digámoslo así, la producción dentro de nuestra universidad y eso pues es muy bueno. Pero sobre todo también ya la parte pues, medular, que es el contenido del libro y que de alguna manera vuelvo a hacer énfasis en la importancia del análisis del sitio y que en una parte del libro nos hablan sobre la metodología de investigación, algo que muy poco hacemos dentro de un proceso de diseño. Y yo siempre he comentado que para poder tener un buen diseño y sobre todo
de paisaje, pues hay que hacer un buen análisis de sitio, y este análisis de sitio pues fundamentado sobre una metodología. Y pues sin más preámbulos también, pues ya le cedo la palabra a nuestro amigo el doctor Alejandro Guzmán, que nos pueda adentrar ya un poquito más sobre el texto que hoy nos comparten. Ok, muchas gracias. Antes que nada, agradecer aquí a Ochoa, a Carmina y a Pedro por acompañarnos en presentar este texto. Como bien decía la doctora Carmina, hay que hacernos la idea de que el estudio del paisaje es una labor multidisciplinaria. Al final de cuentas, el paisaje va más allá del aspecto únicamente visual o físico. Tiene que entenderse que deben de participar otras disciplinas como de la psicología ambiental, de la antropología, de sociólogos, porque al final de cuentas el paisaje no es solamente los ecosistemas naturales, es cuestión también de los factores socioculturales y cómo el ser humano lo afecta o lo modifica. En este sentido, el libro que proponemos el doctor Ochoa y yo tiene que ver mucho con una serie de propuestas metodológicas que se han estado ensayando dentro del propio ámbito académico, pero también lo hemos realizado en la práctica profesional, y se nos dio la oportunidad con estos últimos 3 años de poder incluir a jóvenes que participaron en los veranos de investigación científica, y a través del programa Delfín pudimos captar a estudiantes de diferentes disciplinas, y eso contribuyó a ampliar los enfoques de estudio. Está muy bien descrito por la doctora Carmina, todo lo que es el contenido del texto, pero básicamente yo quisiera hacer énfasis en que nosotros consideramos el paisaje de 3 condiciones básicas, y fueron 4 condiciones, que es la física, que tiene que ver con los aspectos naturales de la forma urbana, que es un aspecto hasta se puede decir que los estudios normalmente tradicionales lo analizan desde el punto de vista bidimensional, ¿no? O sea, en el caso del sitio, por ejemplo, ven la polígona, la poligonal, la topografía y demás, pero sí dejan de lado valorar realmente los aspectos bióticos del paisaje, que tiene que ver con el tipo de suelo, que tiene que ver con el tipo de vegetación, con conservar ese equilibrio del ecosistema existente. Así que muchas veces lo perdemos de vista, que es parte de un todo y está equilibrado. Entonces, este libro propone primeramente esa metodología de las condiciones físicas para ver cómo del propio estudio de la forma urbana se puede generar unos indicadores de cómo poder revisarlo. Desde el punto de vista de la percepción, tiene que ver con cómo la persona interpreta ese paisaje, de su propia experiencia de vida, experiencia cotidiana, cómo lo asimila y cómo lo entiende. Cuando uno llega a un sitio a analizar, generalmente nos dejamos llevar únicamente por el aspecto bidimensional o por el aspecto visual, pero dejamos de lado que hay personas viviendo en ese ambiente, y que hay personas que tienen una historia de vida y que tienen una condición de cotidianidad en ese espacio, y que es tan importante su punto de vista, pues dado que ellos lo viven en ese espacio como tal. Entonces muchas veces yo tiendo a decirle a mis alumnos que hay que quitarnos ese traje de arquitectos, de expertos, y volver a ver el entorno desde los ojos de la persona que lo habita el espacio. Y que muchas veces hay partes de ese entorno o de ese microcosmo de vida de la persona que lo hacen valioso, lo hacen significativo, que ya se han apropiado de él y que le da identidad. Entonces, cuando uno llega a intervenir el paisaje y uno piensa que desde el punto de vista únicamente urbanístico, arquitectónico, de la composición y del acomodo y de todo, pensamos que vamos a generar esa cohesión social o identidad con el paisaje. No es así. Tenemos que partir de verlo desde el punto de vista de la persona que lo va a habitar y que lo va a recorrer. Entonces, sí, quitarnos esa venda de expertos que normalmente asumimos, y voltearlo a ver desde el punto de vista de la persona. Entonces, de hecho, esa propuesta metodológica que tenemos ahí tiene que ver con esa cuestión de cómo la gente aprecia el paisaje inconscientemente y cómo lo hace significativo. Yo siempre digo que si llegas con una encuesta, con una técnica de investigación, automáticamente activas la parte consciente del individuo y se va a quejar de todo. O sea, siempre que le preguntas qué no le gusta, ya lo condicionamos y automáticamente va a haber aspectos negativos
de su cotidianidad, pero en esta metodología que estamos proponiendo aquí es captar inconscientemente cómo lo percibe y cómo lo valora. Entonces es una técnica que hemos aplicado últimamente tanto a nivel profesional como académico y arroja información muy significativa. Y al final de cuentas este libro es resultado de mucha investigación, de muchos enfoques, y lo que trata aquí es de simplificarlo y hacerlo didáctico para que sea un instrumento que fácilmente el estudiante lo pueda llevar a la práctica, ¿no? Y aplicar. Al final de cuentas, véalo como una alternativa más para el estudio que va a complementar lo que ustedes ya ven en otras materias, y básicamente es poder enriquecer su visión del entorno, ¿no? Con respecto al apartado de las condiciones ecoambientales, que sobre todo nos vamos a los aspectos estéticos, tiene que ver con la estética, pero no desde el punto de vista de si me gusta o no me gusta, sino tiene que ver con que al final de cuentas cualquier paisaje tiene atributos visuales, tiene atributos ambientales, tiene atributos que proporcionan que la gente se quede en un lugar o no se quede o que lo rechace como tal. Entonces esta condición también tiene que ver con factores socioculturales. Tenemos que entender la forma de vida de la persona, cómo la habita y todo. Y esto nosotros lo podemos perfectamente distinguir entre los diferentes tipos de paisajes o contextos en que hicimos el estudio. Si uno va a una zona periférica en condiciones de marginalidad y de vulnerabilidad social, la percepción de la persona del paisaje es muy distinta a una persona que habita el centro histórico, por ejemplo. Entonces, es muy importante ver no solamente el objeto centrado únicamente en el paisaje como tal, sino también entender el contexto general de la persona en ese entorno como tal. Y eso también va ligado al último aspecto, que son las condiciones socioespaciales. Al final de cuentas, la persona que habita un entorno, que disfruta de un paisaje o que lo vive cotidianamente, tenemos que estar conscientes de que esta persona es distinta. Tenemos niños, tenemos adultos mayores, tenemos jóvenes, entonces a veces nos olvida y generalizamos que el usuario o el habitante de ese espacio es universal, y no es así. A final de cuentas, cada uno de ellos se apropia de manera distinta y entiende de manera distinta el paisaje, ¿sí? Entonces, cuando analizamos un sitio, está muy bien entender todas las condiciones físicas, topográficas, ambientales, de orientación, porque eso también determina el que estés o no estés en un espacio, pero también la parte de la forma de vida y el modo de vida cotidiano que la gente tiene en ese espacio y sus propias características físicas, biológicas, de género, de edad, influyen en cómo la gente prepara el paisaje. A veces hacemos un proyecto y decimos, ah, voy a poner aquí unas bancas que se van muy bien, y luego nos molestamos porque los niños van y se suben a las bancas y andan brincando, o les ponemos un letrero, no pisar el pasto, y van y lo pisan. ¿Eso por qué es? Porque no hay un estudio profundo del comportamiento de las personas, de cómo la gente vive en el espacio. Entonces es muy difícil. Entonces lo que proponemos en este texto es ampliar un poco el enfoque de cómo, aunque hablemos del sitio, no solamente estamos hablando de la cuestión física, sino también de la cuestión de cómo se vive el espacio. Y para esto, este texto intenta ampliar esa visión del paisaje con diferentes propuestas metodológicas, ¿sí? Y esto se logró gracias a la participación de estudiantes de las disciplinas que pudimos incluir en las investigaciones. Y es básicamente el objetivo del libro, que fue resultado de los últimos 3 años de trabajo junto con el doctor Ochoa. Entonces, por mi parte sería todo, y estoy abierto a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. ¿Alguien tiene ahorita de momento algún comentario, alguna pregunta que quisiera externarle aquí al doctor Alejandro, con la finalidad de, pues, como comentaba, de tener una retroalimentación de ideas que nos enriquezcan? ¿Sí?
Levanten su mano si tienen preguntas. Están como en mis clases, todos callados. Explicas muy bien. Sí, Yo tengo una duda. les comentaba, Ah, no, adelante. perdón, yo quisiera saber su opinión sobre el cableado eléctrico que está aquí en Guanajuato. O sea, de la contaminación del cableado. Sí, mira, normalmente eso se considera como contaminación visual. Desde los estudios tradicionales que se hacen sobre la imagen urbana, normalmente se ve el estado de deterioro tanto de los paramentos de las fachadas como también los elementos que interrumpen visualmente el paisaje. Yo considero, a lo mejor es una barbaridad, pero es parte de la intervención humana. Al final de cuentas, ¿cómo decirles? Entender el paisaje no es solamente verlo de una forma virgen o natural, sino también entender que ya la cuestión de los factores sociales de la intervención humana va a modificar ese paisaje. Entonces, el paisaje se va a ir transformando y se va a ir modificando como tal. Entonces, pues básicamente dos posturas. Una es que es un elemento de contaminación que hay que quitar, que hay que ocultar, pero por otro lado, hay gente que dice que es parte del uso y nuestra huella que estamos dejando en el paisaje urbano. Entonces ahí entra una consideración desde el punto de vista estético, de qué tanto afecta o no visualmente el entorno. En este caso, en entornos patrimoniales, se ve mucho más grave porque al final de cuentas alteran un poco la condición histórica del lugar, pero también está la otra visión de que es una cuestión de donde la infraestructura no puede ser totalmente ocultada y tiene que satisfacer necesidades actuales. Entonces hay que mediar entre la condición de lo que se necesita y la condición visual o estética. Es un poco lo que pasa como el graffiti, por ejemplo. Muchos lo ven como un elemento de contaminación visual, otros lo ven como arte urbano, y otros lo vemos como una forma de expresión y rebeldía social ante las condiciones de marginación que viven, pero al final de cuentas no dejan de ser posturas. En este caso lo importante es que tú asumas una postura particular y la argumentes, ¿no? En este caso, como es un entorno patrimonial, la ciudad de Guanajuato, histórico, siempre lo que se procede en este tipo de ciudades son intervenciones que limpien la cuestión de lo que afecta visualmente, porque es una cuestión de atractivo turístico, ¿sí? Pero si tú te vas a un entorno que no es histórico, no se ve tan grave el hecho de que haya tantos cables y todo, y de hecho a la gente ni le importa. Entonces, por eso es muy importante ver la particularidad de cada entorno, los objetivos, las necesidades que se requieren para mejorar ese entorno. En este caso, si es un entorno histórico, se busca la cuestión turística y como tal es un elemento de contaminación visual. Pero si voy a una colonia yo popular, me deja de importar que haya cables o no haya cables. Entonces son cuestiones de posturas que tú debes de asumir en función de los intereses particulares del lugar donde vas a intervenir. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. Pues, no. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Adelante, Esmeralda. Bueno, yo tenía la duda de, se me hace muy interesante cómo están presentando este ámbito de del urbanismo. ¿De qué manera nosotros como arquitectos podemos recuperar en cierta manera los entornos en México? Porque están ahorita, bueno, hay varias áreas que están ya como muy deterioradas o muy contaminadas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos como atribuir? Esto se tiene que hacer desde propias políticas de gobierno. Yo pienso que, bueno, hay dos maneras. Una es, si tú ves algún entorno que se esté deteriorando en específico, por ejemplo, en tu colonia donde vives, una cuestión que tú puedes hacer es, desde la propia habitantes del lugar y del barrio,
establecer estrategias de intervención inmediata por limpiar, por conservar, por no llegar a tirar ahí basura, por dar el mantenimiento ustedes solos. Ya a nivel global eso tiene que ir creciendo y se requieren mucho más actores, ¿sí? Pero aquí lo importante es trabajarlo de manera comunitaria. Si tú quieres mejorar un ambiente, no basta con ir y quejarse a la presidencia de que está muy feo, está muy sucio, está deteriorando. Parte mucho de la acción comunitaria y eso comienza con los habitantes inmediatos de la zona o del lugar, ¿sí? Y después tiene que buscar que ese movimiento o esas acciones comunitarias tengan el respaldo de políticas públicas y todo para que realmente se logre conservar y se logre preservar el ecosistema. Pero todo va a comenzar con la acción comunitaria. Yo siempre he dicho eso. Bueno, de mi perspectiva personal. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta, algún comentario? Yo nada más quería también preguntar sobre los puestos ambulantes, ¿qué opinan? Porque a veces llegan como a invadir el espacio y no se ve la visual del mismo y tampoco permiten como la circulación, entonces quería saber qué opinan de eso. ¿Puedo seguir contestando yo o puede contestar alguien más? Porque ya siento que me apañé del micrófono, entonces yo quisiera que la contestara algún otro de los ponentes aquí presentes. Ok, si quiere, intervengo yo. Obviamente, como dice Alejandro Guzmán, la parte muchas veces que privilegiamos y desde nuestra perspectiva arquitectónica es esta estética, ¿no? Incluso la colega habla, toma este vocabulario arquitectónico, la visual, el impedir ver, la cuestión del paso, lo que es esta accesibilidad, etcétera. Entonces, muchas veces esto se permea dentro de la parte nuestra y es lo que consideramos la parte que comentaba Alejandro de quitarnos esta venda de expertos. Es una de las situaciones que hay que intentar pues entender entre una y otra cosa. ¿Hasta dónde es esto feo? Como ese famoso graffiti. ¿Hasta dónde es esto feo y hasta dónde es una manifestación? O también es arte. Entonces, en mi ver, pues pudiera tener su parte negativa, pero también es parte de esta idiosincrasia que tenemos nosotros, específicamente, no sé si los mexicanos o otro país tenga una particularidad así de estas singularidades de los puestos, así tomados y puestos en la calle y sea parte de esa situación urbana en la que en teoría si se van a otros lados no debería de ser, ¿no? Vamos a otros países, los europeos sobre todo, y es como muy notorio esa diferencia de que casi no hay estos elementos o no hay definitivamente. Entonces, es más, ellos los valoran muchos, esos tianguis los ven como algo singular, ¿no? Y entonces así como que a nosotros aquí lo vemos como algo muy negativo y puesto de cierta manera, entonces como para afear, entonces la perspectiva que les presentamos pues es ok, veamos la parte no nada más considerando la estética como la parte bella, no nada más la parte bella, sino también la parte que involucra al ser humano, ¿no? O sea, todas estas circunstancias que van dando pauta a tomar o a pensar diferente en cómo estamos generando esas circunstancias, porque luego se sataniza, ¿eh? Se sataniza esto y parece como muy negativo, pero insisto, ¿qué perspectiva queremos tomar, como señalaba Alejandro? Porque hay otros países que incluso, les decía yo, lo alaban, entonces habría que ver las diferentes perspectivas y que nos dé una pauta a mejorarlo. En mi personal punto de vista, con esas investigaciones empieza uno a cambiar y a decir, bueno, puede ser, puede dar una situación diferente y todos ganamos, ¿no? Porque a veces queremos tener el punto de vista final como arquitectos y decir que tiene que limpiarse todo, ¿no? Hasta las viejitas feas, ahí que van apenas caminando, también échanlas para afuera, ¿no? De que no se ve en la foto. No, 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 pues ahí es donde vive el ser humano. Entonces, en mi perspectiva, pudiera tener una buena función dentro de la urbe y dentro de nuestros paisajes, incluso a lo mejor resaltarlos y a lo mejor hacerlo de mejor manera
para que esto siga siendo para todos. Este punto medio, ¿no?, en el que yo gano como arquitecto y limpiamos las calles y no hay más. A lo mejor pudiera ser otra perspectiva y dar una situación, insisto, entre lo social, lo ecológico, lo estético, todas estas partes que nos den una conjugación muy buena, muy importante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar una última participación por allí, su compañero Gabriel. Alzó la mano, damos oportunidad de que haga su pregunta y continuamos con la segunda parte, que es la participación del doctor Ochoa en relación al libro que nos están compartiendo. Adelante, Gabriel. Bueno, no, yo nada más tengo una pregunta. ¿Qué factores intervienen en el diseño, pues, del entorno? Y de esos factores, ¿qué benefician o si pueden perjudicar en algunos ámbitos? No sé si tengan por ahí alguna respuesta en cuanto a ese tipo de cosas que intervienen en el diseño, tal vez de un parque, de una ciudad, o en este caso del ambiente. Si quieres continúo yo, Alejandro, y me secundas por si algo me falta. Ok. Pues interviene todo, ¿no? En el libro lo que intentamos mostrar, pues, son estos diferentes planos que se van sobreponiendo, que van desde lo físico artificial, lo físico natural, la parte social, que también podríamos considerarla como física. ¿Cuántas personas, por ejemplo, pasan por ese parque, esa parte específica de espacio exterior o espacio abierto? Y la perspectiva que tenga la población, como señalaba en algunos de sus comentarios Alejandro. Entonces, todos estos elementos, y que de esto último que señalo es precisamente lo último que nosotros estudiamos, ¿eh? Nosotros somos muy dados al usuario estándar, un usuario que pareciera que no es hombre ni mujer, no es viejito ni niño, es cualquier cosa, pero es un usuario y ya, ¿no? Y muchas veces esta circunstancia no va ayudando en ese diseño cuando no lo consideramos, y cuando ahí se tejen multitudes de historias y de circunstancias muy particulares que nos pueden ayudar a enfatizar estos espacios, dándoles a lo mejor el mínimo de maquillaje, porque a veces, insisto, nosotros como arquitectos queremos llegar y limpiar y dejar todo como si fuera de otra manera, y entonces ahí empieza el lío, ¿no? Me ha tocado ver muchas intervenciones que han fracasado porque porque los expertos no hemos podido acercarnos a la gente y entender su postura, su forma de ver. Un primer ejemplo que me viene a la cabeza es el que nos señalaba Alejandro Cabeza cuando yo estudié la maestría en diseño arquitectónico. Decía que en una ENEP, una escuela preparatoria de los de la UNAM, llegan y ponen flores en un jardín y pues los chicos las acababan en unos por tres. Las ponían y las ponían hasta que la gente lo aceptó, pero tal vez a lo mejor la idea hubiera sido una coparticipación. ¿Qué quieren hacer ustedes en este espacio que yo estoy diseñando? Al final lo aceptaron y bueno, ya se hicieron a la idea, ¿no? Pero no hubiera sido mejor platicarlo con ellos, manejarlo y que en conjunto, como decía Alejandro, se diera este diseño. Y esa es una parte que muchas veces nosotros no hacemos, imponemos. Entonces, ahí empiezan los líos. Un segundo ejemplo, y que es importante porque costó millones. La parte del programa de rescate de espacios públicos es uno, que bueno, no me referiré, déjenme comentarle de otros dos que hace poco intentó el gobierno del estado al manejar los parques lineales en León, y que se invirtieron millones de pesos, y resulta que vas ahorita a ver esa infraestructura y esos parques y están deshechos. La gente no los aceptó, y no los aceptó porque nadie le consultó. Ahora llegaron y diseñaron y se manejó esto de manera unilateral. Se tumbaron los muchos árboles que vean ahí cerca del río, y ahora vas a ver los parques lineales de estos ríos, que la idea era recuperar pues estas riberas de los ríos para evitar que León se inunde. Era la principal. Y lo segundo, bueno, pues darle un parque a la gente, ¿no? Y se notó. Tumbaron los árboles, la infraestructura hidráulica mejoró, pero ya la gente no podía ir allí a sentarse a la orilla de ese arroyo río, a tan solo estar en paz.
Ahorita aquello es un erial, es muy, muy bonito en pisos, tiene una serie de bancas, todas expuestas al sol, nadie va. Es más, si vas te asaltan, porque son las zonas periféricas, son las zonas más feas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros trabajamos el ámbito social junto con la gente de allí y dándoles lo que ellos considerasen, no que lo nosotros creemos como mejor para ellos, sino lo que ellos necesitan y conducirlo? Y esa es una parte que lamentablemente en las escuelas mexicanas, considero yo, se está tomando poco, ¿no? Ese diseñar con la gente. Entonces, pues eso es lo que, esos factores, más los otros que Pedro ya les está empezando a enseñar, deberían de estar tomados en cuenta. Yo me decanto porque falta esa última parte y esperemos pues que lo logren. Ahorita pues lamentablemente está la situación para no salir, pero en futuros proyectos que fuera más preguntado hacia la gente, cómo en esta parte de la ciudad quisieran estar, cómo les gustarían sus parques, sus edificios, etcétera, ¿no? Según sea el caso. Gracias. No, pues, muchas gracias, doctor. Y sí, efectivamente, eso va a abonarle a la apropiación del espacio y que se pueda vivir y disfrutar. Pues bueno, gracias Gabriel, gracias doctor. Pues continuamos con la segunda parte del libro. Ok, bueno, me toca intervenir. Ya una de las desventajas de cuando llega uno al final es que ya todos mis colegas ya platicaron de todo. Si se fijan, ya está todo muy, muy arreglado y ya puesto en la mesa. Pensaba yo en esos ejemplos que les mencioné, ¿no? Y cómo han sido de manera, pues bastante negativa. La idea del libro es tener una metodología para ese análisis que ya se ha señalado por parte de Alejandro, y que a mí también siempre me ha interesado el análisis de los sitios, porque a partir de allí empieza a tomar forma el proyecto. Es cómo responder a todo esto. Y a mí la parte que me ha hecho mucha mella, me ha particularizado es la cuestión de la gente. Es complicado, es enfadoso, pero eso es a lo que tenemos que llegar. Pero lo que pasa es que nosotros no nos capacitaron para atender a multitudes. Lo podemos hacer cuando hacemos un proyectito de una casa y a mí se me imagina que a veces ni eso. Llegamos e imponemos cómo va a vivir la gente porque nosotros creemos que eso es lo bueno, ¿no? O porque nosotros nos dijeron que nosotros éramos los expertos. Bueno, pero entonces el libro lo que busca es eso, es regresar a esas bases e incluir esa parte social, más como les decía, lo físico ambiental, lo físico, natural, artificial, que lo que genera el hombre, la parte de esa imagen que se genera en el hombre que muchas veces no la retomamos nosotros, no la aumentamos y que me ha tocado compartir con colegas sudamericanos principalmente y algunos de Norteamérica esta parte y ellos lo manejan muy bien, muy trabajado, muy en la idea de ir a ver los lugares con la gente, no nada más ver los lugares y nosotros proyectamos. Y ver los esfuerzos de ellos y se me hacen muy loables, muy interesantes, porque la gente siente esos espacios como suyos y eso es lo que a nosotros nos falta, pues, como mexicanos y como diseñadores en específico, para ayudar más a que estos espacios se conserven, se vuelvan sustentables. Se vuelven no sustentables cuando la gente no los acepta, cuando no participan en ellos. Y entonces empiezan los líos y esta destrucción, como les decía, vayan a ver estos parques, uno es el del Ejido, el otro se me olvidó ahorita, el que está cerca eh, ¿cómo se llama? Del zoológico, es el otro, me olvida el nombre, pero hace que te dé tristeza ver todos estos esfuerzos y todas estas millonadas que no funcionaron para nada y la gente no está a gusto. Entonces, ahí está el problema. Y bueno, como regresando a lo del libro, se plantean estos elementos para ese análisis del sitio y estos indicadores para que tengamos en cuenta por dónde andamos y podamos pues trabajarlo. Podríamos hacer las primeras dos partes, físico-natural, físico-artificial, pero no tendría alma, no tendría corazón nuestro proyecto si nosotros no consideramos a la gente. Cómo ellos imaginan, cómo ellos sienten ese paisaje, esa es la parte importante. Ojalá, insisto,
en alguna época logremos cambiar en las escuelas mexicanas de diseño esta circunstancia de acercarnos más a la gente, ¿no? Porque a veces pues es como cuando se dan estos diseños de los vehículos, muchas veces son para una generalidad y punto. Oye, pero es que yo soy de X o de Y manera. Por cierto, me mandaron hace poquito un video de un alemán que está haciendo diseño de escaparates con maniquís de gente con discapacidades, tiene una pierna o que tiene toda chueca la espalda, una joroba, y la gente se veía interesada al pasar frente a estos maniquís en Alemania, ¿no? En cierta parte de Alemania. Pues esa gente que nosotros no vemos, esas peculiaridades de nuestro paisaje que también es la gente. Ojalá pues lean el libro, les guste, lo apliquen, porque lo han aplicado ya colegas suyos, o sea, estudiantes de la licenciatura, y pues ha habido muy buenos resultados. El compendio ahí está, son pocos ejemplos tal vez, habría muchos más, pero el chiste es que ustedes puedan aplicarlo, que les guste, que entiendan y que sean, pues insisto, mejores proyectistas para la gente. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Algún par de preguntas o comentarios que quisieran hacer en relación a esta última parte? Yo, profe. Adelante. Maestro Ochoa, ¿cómo podría resolver usted ante el paisaje lo que es, o bueno, lo que mencionaba también, para la gente discapacitada, qué resultantes podría generar para que ellos también fueran parte de este paisaje? No como un visitante, sino que se sientan como un poco más libres, más acogedores, pues, del lugar. Okay. La parte importante aquí es entender mucho de lo que pasa con ellos, ¿no? ¿Desde qué perspectiva? Fíjese que una de las ideas que se manejan luego cuando uno es padre es que uno ve desde arriba al niño y es suprema autoridad, ¿no? Y entonces te dicen luego, que ya después entiende uno por qué son las cosas, cómo te tienes que hincar, por así decirlo, para estar a su misma altura y entenderlo como una persona más y no como que tú eres el jefe de él o tú eres el que manda, ¿no? Estas circunstancias son interesantes y lo traslado al caso de esas personas, cómo ellos ven esta circunstancia de diferente manera, cómo desde la silla de ruedas pues no ves de igual manera y no eres tratado de igual manera. Entonces, esta pauta pudiera ser muy importante, muy padre, si nosotros logramos entenderlo. Yo les decía a los alumnos, o les digo en los de proyectos, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te pongo, no sé si conozcan lo que son las polainas para hacer ejercicio, que es ponerte un peso en los tobillos y con eso, bueno, pues te cuesta más trabajo? Vamos a ponerle unas polainas a los estudiantes y a ver, intenten subir los escalones. Y pues ya no es lo mismo. Digo, pues así es como se sienten, así es como se sienten los viejitos, que no pueden subir porque les cuesta trabajo ya movilizarse. Entonces, ¿cómo lo vería yo? Pues resolviendo esta circunstancia desde primero, adentrarnos en cómo ellos lo viven para poderlo trabajar. De todos modos, hay normas, ¿no? Famoso diseño universal, es decir, para todos, pero se vuelve de todos modos un estándar. ¿Y por qué no acercarnos a ellos y ver esta cuestión particular y ver cómo ellos pudieran lograrlo con una mejor eficiencia y con un gusto mayor? Si nos acercáramos, insisto, o los acercáramos al momento del diseño, nos daría mucha pauta. Y ahorita hay varias gentes que están trabajando esto desde su silla de ruedas, varios arquitectos. Incluso hay uno que está ciego a nivel internacional. Hay un arquitecto ciego, ¿se imaginan? Y está trabajando y está haciendo arquitectura. Dice uno, ah, caray. Entonces, obviamente lo está viendo desde su perspectiva, cómo la gente ciega pueda estar mejor en esos espacios y sobre todo en los espacios exteriores, que bueno, pues es fundamento de lo que ahorita platicamos, ¿no? Con seguridad, con comodidad. Eso es lo que yo buscaría. Yo creo que el tema da para mucho, pero yo creo que es ponernos en los zapatos de los otros para dar esta pauta y tener como le hacía Luis Barragán, ¿no? A lo mejor
Luis Barragán trabajaba mucho estos espacios, pero tenía muchos amigos pintores, escultores, tenía literatos, etcétera, y se iba nutriendo de eso. O sea, a lo mejor deberíamos llevar a las aulas a toda esta gente y que comentaran con los estudiantes cómo es esta perspectiva de vivir de X o Y manera con esas discapacidades, y a lo mejor nos sensibilizaría mucho, ¿no? Porque muchas veces, insisto, estamos condicionados a trabajar con usuarios simulados, usuarios que a lo mejor miden el 1,80 que nos dicen de común, tienen buena salud, no tienen problemas. Entonces, yo así lo haría. Algún día, siempre digo en son de broma porque, y también de queja, algún día mi gato comerá sandía, pero bueno, ahí vamos. Muchas gracias. Gracias. Una última participación con algún comentario o pregunta. Bueno, si no tienen otro comentario o pregunta, pues solo resta dar las gracias a la doctora Carmina Barroso, al doctor Alejandro Guzmán, al doctor José Alberto Ochoa, por Gracias. sus comentarios y sobre todo compartirnos su conocimiento y dejárnoslo plasmado en este libro, el cual les quiero comentar que ya lo tengo subido aquí a la plataforma, está en los archivos de la materia, el cual lo pueden descargar para que puedan leerlo desde la comodidad de su hogar. Muchas gracias. Que tengan. Gracias a todos. Gracias a todos. Pedro, Carolina, Gracias. Alejandro, gracias a todos, muy amables. Gracias. Y como siempre les comento, es un gusto estar con todos ustedes. Nos vemos pronto, si Dios. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.